Daríamos un gran paso en lo que se refiere a la ciencia de la estética si llegásemos no sólo a la inducción lógica, sino a la certidumbre inmediata de este pensamiento, que la evolución progresiva del arte es resultado del espíritu apolíneo y del espíritu dionisíaco, de la misma manera que la dualidad de los sexos engendra la vida en medio de luchas perpetuas y por aproximaciones simplemente periódicas. Estos nombres los tomamos de los griegos, que han hecho inteligible al pensador el sentido oculto y profundo de su concepción del arte, no por medio de nociones, sino con ayuda de las figuras netamente significativas del mundo de sus dioses. Apolo y Dioniso, estas dos divinidades del arte, son las que despiertan en nosotros la idea del extraordinario antagonismo, tanto de origen como de fines, en el mundo griego, entre el arte plástico apolíneo y el arte desprovisto de formas, la música, el arte de Dioniso. Estos dos instintos tan diferentes caminan parejos, las más de las veces en una guerra declarada, y se excitan mutuamente a creaciones nuevas, cada vez más robustas, para perpetuar por medio de ellas ese antagonismo que la denominación arte, común a ellas, no hace más que enmascarar hasta que, al fin, por un admirable acto metafísico de la voluntad helénica, aparecen acoplados, y en este acoplamiento engendran la obra, a la vez dionisíaca y apolínea, de la tragedia antigua. Figurémonos por un momento, para comprenderlos mejor, estos dos instintos como los dos mundos estéticos diferentes del ensueño y de la embriaguez, fenómenos fisiológicos entre los cuales se nota un contraste análogo al que distingue al uno del otro, al espíritu apolíneo y al espíritu dionisíaco. Repitiendo la frase de Lucrecio, podemos decir que en el ensueño se manifestaron por primera vez al alma de los hombres las espléndidas imágenes de los dioses. En el ensueño, el gran escultor percibió las proporciones divinas de las criaturas sobrehumanas, y el poeta helénico, interrogado sobre los secretos creadores de su arte, evocó también el recuerdo del ensueño y respondió como Hans Sachs en Los Maestros Cantores. Amigo mío, la verdadera obra del poeta es cifrar y traducir sus ensueños. Creedme, la más verdadera ilusión del hombre se le concede en sueños. Todo el arte del verso y del poeta no es más que la expresión de la verdad del ensueño. La apariencia de plenitud de belleza del mundo del ensueño, en la producción del cual todo hombre es un artista completo, es la condición previa de todo arte plástico, y ciertamente también, como veremos, de una parte esencial de la poesía. Nos complacemos en la comprensión inmediata de la forma. Todas las formas nos hablan, ninguna es diferente, ninguna es inútil. Y sin embargo, la vida más intensa de esta realidad de ensueño nos deja aún el sentimiento confuso de que no es más que una apariencia. Por lo menos, este es el resultado de mi propia experiencia, y podría citar muchos testimonios y declaraciones de poetas para demostrar cuán normal es esta impresión y cuán extendida está. El hombre dotado de un espíritu filosófico tiene el presentimiento de que detrás de la realidad en que existimos y vivimos hay otra completamente distinta, y que por consiguiente la primera no es más que una apariencia. Y Schopenhauer define formalmente como el signo distintivo de la aptitud filosófica, la actitud que algunos tienen de representarse a veces los hombres y las cosas como puros fantasmas, como imágenes de ensueño. Pues bien, el hombre dotado de una sensibilidad artística se comporta respecto de la realidad del ensueño de la misma manera que el filósofo enfrente de la realidad de la existencia. La examina minuciosa y voluntariamente, pues en esos cuadros descubre una interpretación de la vida y con ayuda de esos ejemplos se ejercita en la vida. Y no son solamente, como pudiera creerse, las imágenes agradables y seductoras lo que él encuentra en sí mismo con esta absoluta lucidez. Lo severo, lo sombrío, lo triste, lo siniestro, los obstáculos imprevistos, los sarcasmos de la suerte, las angustias. En una palabra, toda la divina comedia de la vida, con su infierno, se desarrolla ante él,
no ya como un espectáculo de fantasmas y de sombras, pues estas escenas las vive y las sufre, y, sin embargo, sin que pueda desechar completamente esta impresión fugitiva de que no son más que una apariencia. Y quizá algunos recuerden, como yo, haber exclamado, en medio del peligro y terror de un sueño: es un sueño, no quiero que acabe, quiero seguir soñando. He oído decir también que ciertas personas poseen la facultad de prolongar la casualidad de un solo y mismo sueño 3 y más noches sucesivas. Estos hechos demuestran hasta la evidencia que, que nuestra más íntima naturaleza, el fondo común de todos nosotros, encuentra en el ensueño un placer profundo y un goce necesario. Del mismo modo, los griegos representaron bajo la figura de su dios Apolo este deseo gozoso del ensueño. Apolo, en cuanto dios de todas las facultades creadoras de formas, es al mismo tiempo el dios adivinador. Él, desde su origen, es la apariencia radiante, la divinidad de la luz. Reina también sobre la apariencia plena de belleza del mundo interior de la imaginación. La más alta verdad, la perfección de estos estados opuestos a la realidad imperfectamente inteligible de todos los días, en fin, la conciencia profunda de la reparadora y saludable naturaleza del sueño y del ensueño, son simbólicamente la analogía, a la vez, de la aptitud de la adivinación y de las artes, en general, por las cuales la vida se hace posible y digna de ser vivida. Pero no debe faltar a la imagen de Apolo esa línea delicada que la visión percibida en el ensueño no podría franquear sin que su efecto se convirtiese en patológico y la apariencia nos diese la ilusión de una grosera realidad. Me refiero a esa ponderación, a esa naturalidad en las emociones más violentas, a esa serena sabiduría del Dios de la forma. Conforme a su origen, su mirada debe ser radiante como el sol, aun cuando exprese la inquietud y la cólera. El reflejo sagrado de la visión de la belleza no debe desaparecer, y podríamos así aplicar a Apolo, en un sentido excéntrico, las palabras de Schopenhauer sobre el hombre envuelto en el velo de malla. Como un pescador en un esquife, tranquilo y lleno de confianza en su frágil embarcación, en medio de un mar desencadenado que, sin límites y sin obstáculos, eleva y abate, mugiendo, montañas de olas espumosas, el hombre individual, en medio de un mundo de dolores, permanece impasible y sereno, apoyado con confianza en el principium individuationis. Podría decirse de Apolo que tiene la inquebrantable confianza en este principio y la tranquila seguridad de quien está penetrado de él. Y hasta podríamos encontrar en Apolo la imagen divina y espléndida del principio de individuación, en cuyos gestos y miradas nos habla toda la alegría y la sabiduría de la apariencia, al mismo tiempo que su belleza. Fin de la cita. En la misma página, Schopenhauer nos pinta el espantoso horror que sobrecoge al hombre turbado repentinamente cuando se equivoca en las formas del conocimiento del fenómeno, pareciendo sufrir una excepción en alguna de sus formas el principio de la razón. Si a este horror le agregamos el agradable éxtasis que se eleva de lo más profundo del hombre y aún de la naturaleza al romperse el principio de individuación, comenzamos entonces a entrever en qué consiste el estado dionisíaco, que comprenderemos mejor aún por la analogía de la embriaguez. Merced al poder del brebaje narcótico que todos los hombres y todos los pueblos primitivos han cantado en sus himnos, o bien por la fuerza despótica del rebrote primaveral que penetra gozosamente la naturaleza entera, se despierta esta exaltación dionisíaca que arrastra en su ímpetu a todo el individuo subjetivo hasta sumergirlo en un completo olvido de sí mismo. Aún durante la Edad Media alemana, bajo el soplo de este mismo poder dionisíaco,
Las muchedumbres más o menos numerosas cantaban y danzaban de plaza en plaza. En estas danzas del día de San Juan y San Guy reconocemos los coros báquicos de los griegos, cuyo origen se remonta, a través del Asia Menor, hasta Babilonia y las orgías sáceas. Hay personas que, por ignorancia o estrechez de espíritu, se sienten repelidas por estos fenómenos, como si se tratase de una enfermedad contagiosa, y en la plena confianza de su propia salud, las satirizan o las miran con piedad. Estos desgraciados no sospechan la palidez cadavérica y el aire espectral de su salud, cuando pasa delante de ellos el huracán de vida ardiente de los ensueños dionisíacos. Bajo el encanto de la magia dionisíaca no solamente se renueva la alianza del hombre con el hombre, la naturaleza enajenada, enemiga o sometida, celebra también su reconciliación con su hijo pródigo, el hombre. El carro de Dioniso desaparece bajo las flores y las coronas, tirado por tigres y panteras. Metamorfosemos en un cuadro el himno a la alegría de Beethoven y, dando rienda suelta a la imaginación, contemplemos los millones de seres prosternados de rodillas en el polvo. Entonces el esclavo es libre, caen todas las barreras rígidas y hostiles de la miseria, la arbitrariedad o la moda insolente que han levantado entre los hombres. Ahora, por el Evangelio de la armonía universal, cada uno se siente no solamente reunido, reconciliado, fundido, sino uno, como si se hubiera desgarrado el velo de Maya y sus pedazos revoloteasen ante la misteriosa unidad primordial. Cantando y bailando, el hombre se siente miembro de una comunidad superior. Ya se ha olvidado de andar y de hablar y está a punto de volar por los aires, danzando. Sus gestos delatan una encantadora beatitud. Del mismo modo que ahora los animales hablan y la tierra produce leche y miel, también la voz del hombre resuena como algo sobrenatural. El hombre se siente Dios. Su actitud es tan noble y plena de éxtasis como las de los dioses que ha visto en sus ensueños. El hombre no es ya un artista, es una obra de arte. El poder estético de la naturaleza entera, por la más alta beatitud y la más noble satisfacción de la unidad primordial, se revela aquí bajo el estremecimiento de la embriaguez. La más noble arcilla, el mármol precioso, el hombre, se ha petrificado y plasmado, y a los golpes del buril del artista de los mundos dionisíacos responde el grito de los misterios eleusinos. ¿Os arrodilláis, millones de seres? Mundo, ¿presientes al Creador?